Pues vamos a iniciar un nuevo tema. El tema que vamos a ver hoy se llama el cristianismo tradicional o el evangelio tradicional, ¿sí? Este tema que vamos a ver es pues muy interesante porque aunque es muy sencillo, nos va a llevar a reflexionar verdaderamente qué tipo de cristianismo o de evangelio estamos pues viviendo, si es uno conforme al de Jesús o es uno, pues como lo dice el tema, ¿no? Tradicional simplemente. Escucha, en este punto vamos a resumir algunas ideas aceptadas acerca del evangelio y que son enseñadas y transmitidas como verdades bíblicas. Entonces, algunos de los puntos que vamos a ver en esta tarde, vamos a analizar algunas ideas que la mayoría de nosotros tenemos aceptadas como verdaderas, que las hemos escuchado dentro de nuestras agrupaciones religiosas, cualquiera que sea, pero que a la luz de la palabra realmente no tienen sustento. Ahora, no vamos a profundizar en esas ideas o en esas enseñanzas, solamente las vamos a tocar brevemente. Ya más adelante sí las vamos a ir desarrollando cada una de ellas de una forma ya más contundente o más profunda. ¿Ok? Pregunto, ¿conoce usted a una persona que dice creer en Dios, pero no tiene interés en conocerlo o conocer de Él? Si es así, usted ha descubierto a una víctima más de este tipo de evangelio tradicional o de este tipo de cristianismo tradicional. Entonces, ¿a qué quiero ir con esta pregunta? Que la mayoría de nosotros sí conocemos personas que se congregan dentro de una iglesia o dentro de una agrupación religiosa, cualquiera que sea, y la mayoría de esas personas creen que por ir a la iglesia cada 8 días o ir entre semana, pues están haciendo realmente la voluntad de Dios. Y creen que eso les va a recomendar, pues como buenas personas delante de Dios, para que un día puedan, por decirlo así, ir al cielo. Y a través de este tema y de los que vienen más adelante, pues nos vamos a estar dando cuenta que ese tipo de evangelio no es el evangelio que realmente Jesucristo pues dejó para cada uno de nosotros. El cristianismo tradicional en nuestros días cree en muchos conceptos, ideas, alegorías, mitos, fábulas que están registradas en la Biblia y que se aplican en la mayoría de las veces de forma literal y que parecen verdades, pero ¿realmente hemos analizado a conciencia si en verdad estas son así como nos las han enseñado? Ejemplo, escucha, el relato de la caída de Adán y de Eva y la serpiente. ¿Realmente es algo que sucedió literalmente? O sea, así fue que realmente Adán y Eva comieron de un fruto de un árbol y por eso Dios los destituyó, o hay algo más a fondo. Entonces son cuestiones que muchas veces nosotros las hemos escuchado, las aprendemos y así las tenemos conceptuadas, que realmente sucedieron así, pero lo que tenemos que hacer es ir al análisis, ir a la palabra e investigar si realmente así como está escrito es como así realmente sucedió, o realmente ese pasaje bíblico o esa historia bíblica es una alegoría, es un mito, y cuál es el trasfondo que nosotros tenemos que aprender o sacar de ello y no solamente entenderlo de forma literal. ¿Ok? También encontramos otro ejemplo, ¿sí? La visión de Juan en el libro de Apocalipsis. O sea, todos leemos Apocalipsis y no le entendemos. Algunos sabemos que hay que interpretarlo, pero en la mayoría de las veces la mayoría lo interpreta de una forma literal. Tan literal que esperamos literalmente una bestia, que esperamos literalmente que se manifiesten ángeles en el cielo, que se manifieste el dragón. O sea, muchas cosas de las que Apocalipsis habla, en su gran mayoría pensamos que son literal, cuando la realidad es que muchas cosas o la gran mayoría no son literal, sino son simplemente en sentido figurado, ¿sí? Que dan un trasfondo que nosotros podemos ir descubriendo en la medida que tenemos intimidad con la palabra y con el Espíritu Santo. Bueno, seguimos. Hay una gran cantidad de ideas religiosas que se tienen aún acerca de Dios, y estas son muchas veces falsas. Es por ello la importancia de ir poco a poco
mostrando las incongruencias de estas enseñanzas falsas o adulteradas. Ejemplo, Dios es un juez justo y un día castigará a los pecadores. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa enseñanza en nuestra mente y en nuestro proceder? Que Dios es un Dios justo y que un día va a castigar a los pecadores. La mayoría de nosotros tenemos ese concepto, pero si lo analizamos, nos vamos a dar cuenta que no tiene sustento bíblico, que realmente no es así como aparentemente nosotros creemos que es. Otro comentario o otro análisis es, si nos portamos bien, Dios nos lleva al cielo. Y si no nos portamos bien, nos manda Él al infierno. Es otra idea, otro concepto que tenemos y que creemos que está en la palabra de Dios, cuando realmente este concepto tampoco está en la palabra de Dios, ¿sale? Y encontramos también otro, ¿sí? Que hoy en día lo hemos escuchado mucho en las iglesias, y la verdad es una pena escuchar esto, pero es la realidad que estamos viviendo. Y dice este tercer concepto: hay que pactar económicamente para que Dios haga el milagro. Escucha, hay que pactar económicamente para que Dios haga el milagro. Entonces, hay tantas cosas que hoy en día se enseñan desde el púlpito y que nosotros, desgraciadamente, por una falta de comprensión, por creer ciegamente en la persona que está al frente, en este caso el pastor, el sacerdote, el obispo, quien sea, ¿sí? No analizamos, no cuestionamos, y no porque sea algo malo, simplemente porque tenemos que ser, como dice el libro de los Hechos, como los bereanos, que llegaban a sus casas y escudriñaban las escrituras para ver si en verdad lo que los apóstoles les enseñaban tenía la congruencia o era así como estaba realmente escrito. Entonces, la mayoría de nosotros hoy en día no hacemos absolutamente nada de eso que los bereanos en ese tiempo hacían. Y nosotros tenemos que tomar ese ejemplo, ¿sí? No solamente de estar escuchando lo que se dice en internet y creer lo que la gente dice en el internet, sino realmente ir a la palabra y analizar si realmente lo que esas personas nos están diciendo, que la palabra dice, a ver si realmente es verdad. Seguimos. El cristianismo que hoy en día se profesa, en muchas cosas contradice la Biblia. Estas enseñanzas son absolutamente aceptadas y no nos damos cuenta de su falsedad. Vuelvo a nombrar otro concepto. Entonces, hay muchas cosas que hoy en día se enseñan en el cristianismo y que se profesan como verdaderas, pero que realmente contradicen la enseñanza bíblica. Una de ellas es esta: no se puede dejar de pecar porque somos carne. Escucha, no se puede dejar de pecar porque somos carne. Mientras estemos en el cuerpo, no podemos dejar de pecar. Esa es una de las enseñanzas que en la mayoría de nuestras iglesias cristianas, evangélicas, se encuentra. Y si no se encuentra, pues ese es el concepto, la idea que nosotros tenemos, que mientras Jesús no venga por nosotros, mientras estemos en este cuerpo físico, no vamos a poder dejar de pecar y no vamos a poder vivir la vida que Él realmente requiere o nos demanda. Y eso, a la luz de las Escrituras, lo vamos a ver más adelante, es una enseñanza falsa, completamente desprovista realmente de sustento bíblico, y simplemente es una mala aplicación, una mala traducción de lo que nosotros hemos leído muchas veces. Otro punto es, tenemos que diezmar, si no, Dios nos maldice. Fíjense muy bien, todas estas son enseñanzas tradicionales que tenemos, pero que, como dice la palabra, que no las hemos llevado realmente a la obediencia a Cristo. A ver si realmente son conforme Cristo quiere que se enseñen o como Cristo las enseñó, ¿sí? Entonces, este concepto dice, tenemos que diezmar, si no Dios nos maldice. Y como así lo tenemos enseñado y así lo tenemos aprendido, ¿qué hacemos? Estamos diezmando, estamos ofrendando, porque si no, Dios nos maldice. Ahora, escucha, yo no estoy en contra de que tengamos que dar una aportación de diezmo, de ofrenda o voluntaria, como lo dice la Escritura, cada uno de como propuso en su corazón. Lo que estoy en desacuerdo, ¿sí?, es el hacer creer a la gente que si no lo hace,
le va a venir una maldición. Y ese es un tema que también más adelante lo vamos a ver. Ahorita solamente estamos viendo cómo hay un evangelio que se ha infiltrado en nuestras iglesias y que es un evangelio tradicional y que no lo hemos cuestionado a la luz realmente de la palabra de Dios. Simplemente lo hemos creído, lo estamos viviendo y pensamos que es el verdadero, cuando realmente estamos lejos de que sea el verdadero evangelio que Jesucristo nos enseñó. ¿Ok? Y otro concepto, ¿sí? Por el pecado de uno pagamos todos. Es otra enseñanza tradicional. Lo que un hermano dentro de la iglesia hace, nos afecta a todos, ¿sí? Y tomamos como ejemplo lo de Can, ¿sí? Que escondió el lingote de oro, y como él lo escondió, toda su familia fue maldecida y todos fueron muertos. Y cuando Israel fue a la guerra, Israel perdió. ¿Por qué? Porque había anatema, porque había maldición dentro del campamento por lo que había hecho Can juntamente con su familia. Entonces, de esos pasajes y muchos más que la Escritura nos revela, nosotros tenemos la creencia que si uno de nosotros hace algo malo, todos vamos a pagar. Y cuando una persona dentro de nuestras iglesias comete un pecado, lo que hacemos es no juntarnos con él, no llevarnos con él, o sacarlo a la luz, ponerlo al descubierto para que se arrepienta, y entonces Dios perdone ese pecado y a toda la congregación no nos vaya mal. Y esto, a la luz de la palabra, también más adelante lo vamos a ver, no tiene ninguna razón de ser, ¿sí? No la hay. Pero desgraciadamente, como no leemos la Escritura como debe de ser, esos ejemplos que están en la palabra de Dios los tomamos como veraces, como verdaderos, ¿sí? Infalibles, que no tienen error, y que así los tenemos que aplicar porque así están enseñados, cuando realmente no es así.